Hoy no hay efemérides, ni hay economía, ni hay política internacional, porque hoy la única noticia que se puede dar es el golpe de Estado que ha perpetrado Pedro Sánchez. Un golpe de Estado contra el Poder Judicial para parapetarse en el poder. Todas las noticias que veremos guardan relación con esto. La primera, y probablemente lo que recuerda a lo que se vivió en la Segunda República con el asesinato de Calvo Sotelo, fue el disparo a quemarropa contra Alejo Vidal Cuadras, que es uno de los fundadores de Vox y que además era del Partido Popular catalán. En su casa se habla de dos personas que iban en moto, se habla de que llevaban casco, le dispararon a una distancia de entre 1 y 2 metros en su domicilio. Nos dieron la versión de que era para robarle, una versión bastante poco creíble, sobre todo habida cuenta de que él hoy tenía que hablar. Se encuentra en estado muy grave, pero consciente. Esperemos que sobreviva. Todo el ánimo a los familiares. Y la verdad es que ha sido algo muy extraño. El pistolero en moto se da la fuga tras el ataque en la calle Núñez de Balboa. Alejo Vidal Cuadras se encuentra en estado muy grave, aunque consciente, y fue trasladado por el SAMUR a un hospital sobre la 1:30 del mediodía de este 9 de noviembre, después de haber sufrido un disparo a quemarropa. Santiago Abascal sobre el disparo en la cara a Vidal Cuadras. Que la policía pille a estos asesinos y nadie la amnistíe nunca. El líder de Vox, Santiago Abascal, salió en los medios desde la sede del partido en Bambú este 9 de noviembre de 2023 para poner la voz a lo mudo que se quedó el personal después de lo ocurrido. Y finalmente, Alejo Vidal Cuadras en estado grave tras recibir un disparo en la cabeza. La Policía Nacional investiga el intento de homicidio de Alejo Vidal Cuadras. La bala le dio en un pómulo y salió por el otro. Afortunadamente, no le tocó ningún órgano sensible. Veremos en qué queda todo ello, veremos si consiguen detenerle. Lo que nos están diciendo, pues las posibles hipótesis que manejan desde la policía, pues hay quienes hablan de un robo. Vamos a ver qué dice esta nota o qué diario. Hay quienes hablan de robo. A mí me parece muy extraño que te esperen en tu portal, que vayan completamente cubiertos en la calle Salamanca a plena luz del día y que después se den a la fuga sin robarte. Es poco creíble. No es el modus operandi que vemos en España. Con lo cual, probablemente no. Lo más probable es que no haya sido ningún robo. La policía investiga en el lugar donde el político español, que fue vicepresidente del Parlamento Europeo y presidente del PP de Cataluña, ha recibido un disparo en la cara en la calle Núñez de Balboa. El dirigente político, que ha militado 30 años en el PP, ha sido operado de urgencia en el Hospital Gregorio Marañón. Además, recordar que es uno de los principales, que es uno de los fundadores de Vox. La policía baraja la hipótesis de que el tiroteo haya sido un encargo a un profesional. Fuentes de la investigación apuntan que los investigadores creen que el autor del disparo, una persona que ha huido en una moto con un casco negro, es un profesional que ha ejecutado la acción planificada. Y esto sí tiene bastante más sentido. Bastante más sentido que lo que se ha estado barajando y lo que nos han dicho. El PSOE, mientras tanto, ha dicho lo siguiente: que han agredido a su líder en Sanlúcar y culpan a la derecha, a la ultraderecha. ¿Qué le han hecho? Le han dado un empujón. Por supuesto que está al nivel, ¿verdad? Está exactamente al mismo nivel que intenten asesinar a uno de los fundadores de Vox en su propio domicilio o quemarropa, que te den un empujón por ser un traidor. Porque el PSOE está perpetrando un golpe de Estado. Hay que repetirlo. No se puede normalizar o aceptar lo que ha ocurrido o decir una más. El PSOE ha dado un golpe de Estado. El Partido Socialista Obrero Español es una mafia golpista. Es una mafia golpista que está atacando a la Constitución, que está atacando al Estado de Derecho, que está atacando a la separación de poderes, que está atacando la igualdad ante la ley y que está rompiendo la unidad de España. Eso es el Partido Socialista Obrero Español. Y están dando un golpe de Estado para perpetuarse en el poder después de haber perdido unas elecciones. No han ganado, han perdido las elecciones. No han ganado, las han perdido. El líder del PSOE en Sanlúcar de Barrameda y primer teniente de alcalde ha sido agredido e insultado al grito de traidor. Bueno, lo eres, lo eres. Vosotros estáis dando un golpe de Estado y nosotros os llamamos traidores. Desde luego no está a la par con lo que han intentado hacer con Alejo Vidal Cuadra. Ni de broma, no es lo mismo, no es equiparable. Y volviendo al tema de las cuestiones que no son equiparables, no se puede aceptar lo que está haciendo el PSOE. No se puede hablar de diálogo con ellos. No se puede hablar de negociar. No es equiparable lo que defienden ellos y lo que decimos nosotros. No hay un espacio de grises. No. Está el bien, donde estamos nosotros, y está el mal, donde están ellos. Es distinto. Es distinto. Continuamos. El PSOE acepta que un relator internacional resuelva el conflicto histórico con Cataluña.
No hay ningún conflicto histórico. Y de hecho, uno de los temas que se baraja es el tema de darles la hacienda. ¿Y qué tendrá que ver la hacienda, el cobro de los impuestos, con si son o no una nación? No es lo mismo. No es lo mismo, ¿no? Los socialistas compran el concepto de lawfare y los de Puigdemont no renuncian a la unilateralidad. ¿Qué quiere decir esto? Lo que quiere decir, y lo veremos después, es que supuestamente se estarían judicializando cuestiones políticas para, de manera torticera y prevaricando, castigar a algunos políticos. Eso es lo que estarían diciendo al reconocer esto en la amnistía. Que los jueces que castigaron a los que cometieron delitos de malversación, de sedición y todo lo que vimos, incluso terrorismo, como en el caso de Tsunami Democratic, pues serían víctimas de una persecución política. Incluso se habla de tener que indemnizar a los que han sido amnistiados. Es bastante surrealista. PSOE y Junts han cerrado la investidura de Pedro Sánchez tras firmar el acuerdo que promoverá una ley de amnistía para los responsables como a los ciudadanos que, antes y después de la consulta de 2014 y del referéndum de 2017, han sido objeto de decisiones o procesos judiciales vinculados a estos eventos y la presencia de un relator internacional en las negociaciones entre ambos partidos para vigilar que se cumplen los acuerdos alcanzados. Los socialistas han distribuido entre los medios de comunicación el documento consensuado por ambas formaciones, en el que se incluyen todas las cesiones de los socialistas a la formación de Carles Puigdemont. El texto comienza con un relato que parte de la interpretación de los nacionalistas, en el que carga la responsabilidad de lo sucedido al Partido Popular por recurrir a la aprobación del Estatut en Cataluña y el Tribunal Constitucional por actuar ante la inconstitucionalidad de algunos puntos de la norma. Es decir, pretenden que no se tenía que haber hecho nada y que se tenía que haber permitido el golpe. Eso es lo que estarían diciendo. PSOE y Junts dejan patente en blanco sobre negro que no confían el uno en el otro, razón por la que se determina la presencia de un relator internacional. Referéndum para Cataluña, el acuerdo contempla que los de Carles Puigdemont propondrán la celebración de un referéndum de autodeterminación. Y aquí paramos porque hay que ver la Constitución. Que ya da igual, ¿no? A estas alturas hablar de la Constitución es como hablar del Señor de los Anillos, ¿no? O como hablar... ¿qué te digo yo? De cualquier... de Juego de Tronos, ¿no? Es algo, pues, fantasía. Que no, ya está ahí. Pues es entretenido de leer y ya está, ¿no? Artículo 1. España se constituye en un Estado social y democrático de derecho que propugna como valores superiores de su ordenamiento jurídico la libertad, la justicia, la igualdad y el pluralismo político. Bueno, eso ya hemos visto que no, ¿verdad? No hay igualdad, dependiendo del territorio en el que nazcas o en el que vivas, eres distinto, el ordenamiento jurídico no se respeta, la justicia menos. La soberanía nacional reside en el pueblo español, tampoco es verdad. La soberanía reside en Ferraz, desde donde controlan su latifundio. Y más interesante todavía es el artículo 2. La Constitución se fundamenta en la indisoluble unidad de la nación española, patria común e indivisible de todos los españoles, y reconoce y garantiza el derecho a la autonomía de las nacionalidades y regiones que la integran y la solidaridad entre todas ellas. Pues ya hemos visto que no. Y más interesante todavía si bajamos hasta el artículo 92, que aquí ya os vais a reír muchísimo con el tema del referéndum. Esta parte va a ser muy divertida. Yo creo que es la parte, sin lugar a dudas, más graciosa de lo que estamos viendo. 92. Las decisiones políticas de especial trascendencia podrán ser sometidas a referéndum consultativo de todos los ciudadanos. De todos. De todos. No de una región de España. De todos. El referéndum será convocado por el rey mediante propuesta del presidente del gobierno previamente autorizado por el Congreso de los Diputados. No pone por ningún lado, será convocado por el presidente de la Generalitat, refrendado por la Generalitat. No pone eso. No lo pone. Se están riendo, están violando la Constitución. Además de forma obscena. De forma obscena. Y con reiteración, además. Es algo vergonzoso, es terrible lo que está pasando. Me llama la atención que nadie haga algo. Es curioso que no haya habido una respuesta más allá de lo que vamos a ver después de los jueces, que sí que han remitido una carta. Pero es que no tiene que ser una carta. Tienen que detener a Pedro Sánchez y ponerlo ante la justicia, porque está dando un golpe de Estado. Pedro Sánchez ha de ser detenido y puesto frente a la justicia. Pedro Sánchez tiene que ir enguilletado a las sala 2 de lo penal del Tribunal Supremo.
y le tienen que pedir explicaciones por lo que está haciendo. El acuerdo entre ambas formaciones, que puede consultar en esta misma noticia, no incluye una sola mención a la Constitución española. Comisiones contra los jueces, esto ya lo he explicado antes, simplemente pues que se les acusaría de haber prevaricado, y aquí estaría el documento que no lo vamos a leer porque es innecesario. Las asociaciones de jueces se unen contra el pacto, quiebra la separación de poderes. Firman un comunicado conjunto para advertir sobre las referencias al lawfare y sus consecuencias. Asociaciones de jueces y fiscales han expresado su profunda preocupación por el acuerdo cerrado este jueves por el PSOE y Junts. Los jueces van tarde. Los jueces tenían que haber... está bien, yo no voy a criticar que se muevan y que actúen contra el gobierno, porque precisamente es lo que hay que hacer, actuar y frenar el golpe. Pero es que hace mucho tiempo que se tuvieron que haber pronunciado. No ya por defender la Constitución o por defender España, simplemente por defenderse a ellos mismos. Porque lo que hemos venido viendo desde hace unos años es cómo se acaba con la separación de poderes. Cómo se repartían el Tribunal de Cuentas entre Félix Bolaños y Teodoro García Egea. Cómo iban apartando y purgando a jueces. Cómo les desautorizaban acusándoles desde el gobierno de ser machistas con toga o de ser un estamento franquista por hacer su trabajo y aplicar la ley del solo sí de sí. Cómo se pasaba por encima de su voluntad con los indultos a los golpistas del 1 de octubre de 2017. Cómo se indultaba también a María Sevilla y a Juana Rivas pasando por encima de las sentencias que aplicó la justicia. Cómo se cambiaban los delitos de sedición y malversación para pagar un precio político. ¿Qué pasa? Que ahora ya se han dado cuenta de que ya van a por todas, de que ya están consumando el golpe. Sí, pero es que esto se debió haber parado muchísimo antes. No se debió de haber permitido llegar a la situación en la que estamos hoy. Las 4 asociaciones judiciales han firmado un comunicado conjunto donde ponen el foco en las referencias al lawfare o judicialización de la política y sus consecuencias para expresar su rechazo. Explican que el texto del acuerdo alcanzado contiene explícitas referencias a la posibilidad de desarrollar comisiones de investigación en sede parlamentaria a fin de determinar la presencia de situaciones de judicialización de la política, con las consecuencias que, en su caso, pudieran dar lugar a acciones de responsabilidad o modificaciones legislativas. O sea, que están acusando a los jueces de haber prevaricado y de haber malinterpretado las leyes para castigar a gente con la que no estarían de acuerdo. Eso es lo que se deduce de todo ello. Ello podrá suponer en la práctica someter a revisión parlamentaria los procedimientos y decisiones judiciales con evidente intromisión en la independencia judicial. Revisión parlamentaria quiere decir que todas estas personas que no tienen ni puñetería de leyes, porque no tienen ni idea, las Irenes Montero, van a pasar por encima de las decisiones de jueces que tienen la carrera de Derecho, que han sacado la oposición, que llevan años trabajando en ello, que están en el tribunal competente para ello, en base a cuestiones que están tipificadas como delito. Pues eso no importa, porque Irene Montero o Gabriel Rufián saben más que ellos. Así denuncian que estas expresiones, en cuanto traslucen alguna desconfianza en el funcionamiento del Poder Judicial, no son aceptables. El Poder Judicial en España es independiente, no actúa sometido a presiones políticas y dispone de un sistema de garantías jurisdiccionales que aparta el riesgo que se apunta, afirman. Un momento muy crítico. Por su parte, Sergio Oliva, miembro del Comité Nacional de la AJFV, ha sido el encargado de mostrar su más profunda preocupación con parte del contenido del acuerdo. En ese acuerdo se establece la creación de comisiones de investigación por parte del Congreso de los Diputados que van a determinar si los jueces y cuerpos y fuerzas de seguridad del Estado han incurrido en manipulación frente a los partidos independentistas. Luego, como no podía ser de otra manera, recogen lo que todos estamos concluyendo, que se está fraguando un golpe de Estado. Es un golpe al sistema constitucional. Para Viada, el texto es un golpe de gracia al sistema constitucional español y la ley de amnistía que saldrá adelante una consecuencia lógica del concepto de cambio de régimen político que quieren PSOE y Junts. Por último, ha indicado que si la justicia en España está politizada es por culpa, entre otros, del PSOE, y ha señalado que el partido de Carles Puigdemont no ha propuesto en la vida un cambio de paradigma para elegir al fiscal general del Estado o a los vocales del Consejo General del Poder Judicial. De hecho, es que, daos cuenta que Junts tiene 5 escaños de 350. Es decir, una patética minoría se ha cargado nuestra Constitución valiéndose de la megalomanía, las ansias de protagonismo, la egolatría
de Pedro Sánchez. Tiene 5 diputados, más 2 que le ha regalado el PSOE. Han sacado uno de sus peores resultados electorales, con diferencia. Y a pesar de todo, a pesar de tener tan solo 5 diputados, el partido que ha perdido las elecciones, que es el PSOE, se ha cargado nuestra Constitución para pactar con ellos y seguir manteniéndose en el poder. Lawfare, la persecución judicial a los indepes que Sánchez admite en su pacto con Junts. Ese término anglosajón, según Fundó, admite la existencia de procedimientos judiciales con fines de persecución política. Se conoce como lawfare, es un término anglosajón acuñado para describir aquellas situaciones en las que las personas o colectivos han sido detenidos y encarcelados por defender unas ideas políticas concretas. Esto es lo que finalmente el PSOE ha aceptado incluir en su pacto con Junts. De acuerdo con la Fundación Española del Español Urgente, la palabra está formada por law, ley y warfare, guerra, y según el diccionario de lengua inglesa de Oxford, designa acciones judiciales emprendidas como parte de una campaña en contra de un país o grupo. En el ámbito de la política, añade Fundó, designa el uso de procedimientos judiciales con fines de persecución política, desacreditación o destrucción de la imagen pública e inhabilitación de un adversario político. Sánchez convierte Cataluña en otro fuero y le concederá hasta 560.000 millones. Las cesiones del PSOE a Junts supondrán un coste de hasta 38.000 euros a cada familia, excluyendo catalanes, vascos y navarros. Porque los que no quieren ser españoles, y no me refiero a los catalanes o vascos, sino a los independentistas, han conseguido ser españoles de primera. Y los que sí que queremos ser españoles, aunque visto lo visto en cualquier momento querremos dejar de serlo, hemos pasado a ser españoles de segunda. Eso es lo que hemos vivido. Las cesiones del PSOE a Junts supondrán un coste de hasta 38.000 euros a cada familia. Todo y más por la investidura, todo y más por permanecer otros 4 años en Moncloa, las cartas ya están encima de la mesa y se confirma que Pedro Sánchez está dispuesto a todo, incluso a romper de forma unilateral el actual modelo de financiación autonómica prometiendo lo imposible. Y yo lo que digo es que ¿por qué a mí me puede subir los impuestos María Jesús Montero y a un señor que se llame Jordi Torrá o como sea? No, a él no. ¿Por qué? ¿Por qué tiene que haber esta simetría? ¿Por qué tiene que haber esta doble vara de medir? ¿Por qué ellos van a tener una hacienda distinta a la del resto cuando encima al resto les pagamos su deuda? ¿Por qué? ¿Qué sentido tiene esto? No tiene ningún tipo de sentido. Para eso que haya 19 haciendas y que cada quien se haga cargo de lo suyo. Y que cada palo aguante su vela. Y punto. Que tienes superávit, bien por ti. Que tienes déficit, bien por ti. Y que el Estado central no nos pueda quitar dinero a ninguno. Que no pueda venir María Jesús Montero y decir, como nos han dicho, os voy a subir 27 impuestos. El acuerdo alcanzado entre PSOE y Junts para lograr la investidura incluye un párrafo que supone una carga de profundidad a nivel presupuestario. El documento en cuestión recoge lo siguiente en materia económica, y en el ámbito de los déficits y limitaciones del autogobierno, Junts propondrá de entrada una modificación de la Ley Orgánica FCA que establece financiación comunidades autónomas, que establece una cláusula de excepción de Cataluña que reconozca la singularidad en la que se organiza el sistema institucional y que facilite la cesión del 100% de los tributos. Y por su parte PSOE apostará por medidas que permitan la autonomía financiera y el acceso al mercado de Cataluña, así como un diálogo singular sobre el impacto del acuerdo modelo de financiación sobre Cataluña. Esto ha de ser el famoso España ens roba. Ha de ser esto. España ens roba quiere decir nosotros nuestra hacienda y los demás nos pagan la deuda. Eso es España ens roba. En este ámbito también se abordarán los elementos esenciales de un plan para facilitar y promover el regreso a Cataluña de la sede social de las empresas que cambiaron su ubicación a otros territorios. Es decir, forzar a todas aquellas empresas que por el procés se tuvieron que marchar a Madrid o a Valencia o a Andalucía, forzarlas a que vuelvan a Cataluña para que tributen allí. O sea, ellos crean un problema y los demás les damos la solución. La clave está en los dos primeros puntos. Por un lado, PSOE y Junts se abren a negociar la posibilidad de que Cataluña se convierta en el tercer fuero de España. Eso, y no otra cosa, es lo que significa la cesión del 100% de todos los tributos que se pagan en Cataluña. Vuelvo a repetir. Si se va a desconcentrar la hacienda, que se desconcentre la hacienda para todos. Cerramos el ministerio de María Jesús Montero, de la Chiqui Montero. Eso ya no existe. Y cada región que se gestione.
y punto, y ya está. Pero no dar un trato de favor, porque estás creando una desigualdad territorial. En España conviven dos modelos de financiación: regional, foral y régimen común. En el primero, las diputaciones del País Vasco y Navarra se encargan de recaudar los impuestos que se pagan en sus territorios y, mediante la negociación bilateral de un cupo con el gobierno central, abonan un determinado importe para sufragar servicios que presta ahí el Estado. En el régimen común, por el contrario, el Estado recauda casi todos los impuestos y luego reparte ese dinero entre las comunidades autónomas para financiar servicios públicos como sanidad, educación, justicia, servicios sociales en base a los criterios que marca el sistema de financiación autonómica, cuyo contenido y diseño se debería negociar cada 5 años. En este caso, las autonomías más ricas, como el caso de Madrid, Cataluña y Baleares, aportan dinero extra al sistema para ayudar a financiar los servicios básicos del resto. La Comunidad de Madrid es la más rica y la que más aporta, pero si Cataluña, que ahora también es contribuyente neto del sistema, se convierte en un fuero, los madrileños tendrían que aportar mucho más dinero vía impuestos para compensar la salida de los catalanes. En caso de que no existiera compensación, la financiación del resto de las comunidades caería más de un 10% de media. Condenación del FBLA, esto ya lo vimos, porque esto lo negociaron con Esquerra, que es básicamente que la deuda que tienen contraída la paguemos los demás. Pleno de Puigdemont, amnistía para todos los casos con independentistas, autodeterminación e impuestos. Y quiero que os fijéis en esto de aquí. Cataluña en las instituciones europeas también han acordado Junts y PSOE la ampliación de la participación directa de Cataluña en las instituciones europeas y otros organismos y entidades internacionales, particularmente en los asuntos que tengan especial incidencia en su territorio. Dicho de otra manera, si la baza que tenía España para combatir el independentismo catalán era: en caso de que os independicéis, os quedáis fuera de la Unión Europea, os quedáis fuera de la OTAN y acabáis embolsados y aislados, ahora eso no pasa porque Sánchez ha tenido a bien que directamente Cataluña, con el aval de España, esté participando como un estado más en los asuntos europeos. Que es una cosa increíble y maravillosa. Es una cosa surrealista, ¿no? El acuerdo concluye con una cita a la investidura de Pedro Sánchez y a la estabilidad de la legislatura, sujeta a los avances y cumplimiento de los acuerdos que resulten de las negociaciones. Junts per Cat ha obtenido un pleno. Todas sus reivindicaciones tienen cabida en el acuerdo para investir a Pedro Sánchez, y a tal efecto se establecerán diversas mesas de negociación para ampliar los contenidos de las que ambas partes han calificado como un acuerdo político. O sea, que han conseguido prácticamente todo lo que estaban pidiendo. De hecho, es que incluso abarcaría a los Puyol, a los del 3%. Puigdemont confirma al verificador internacional y señala que los únicos límites los establece el Parlamento. El expresidente Guido ha atendido a los medios tras oficializarse el acuerdo entre ambas formaciones, haciendo hincapié en que la legitimidad sobre el futuro de la política de Cataluña recae únicamente en sus instituciones, obviando al Estado español. Carles Puigdemont era el hombre más buscado en Bruselas en la mañana del jueves. El expresidente de la Generalidad, Guido, ha atendido a los medios de comunicación tras confirmarse el acuerdo para la investidura de Pedro Sánchez entre Junts y el PSOE. Por cierto, falta todavía el PNV. Que es algo que la gente... No ha salido el PNV diciendo que le apoya. A ver qué le da el PNV, porque todavía falta cerrar ese fleco. La ley de amnistía, la cesión del 100% de impuestos a Cataluña o la legitimación política del proceso iniciado en Cataluña con la consulta de Mas en 2014 son las primeras concesiones logradas en el pacto firmado para lograr los 7 síes de los diputados independentistas. Vamos a iniciar una negociación política que ayuda a solucionar el problema político en Cataluña. Se ha estado trabajando no sin problemas, pero sin descanso en la hoja de ruta a seguir. Se han perdido 4 años fundamentales e iniciamos un camino incierto y lleno de dificultades. Ahora mismo no tenemos más que celebrar que hemos empezado un proceso de negociación, no hay que crear expectativas, pero sí que toca explicar el potencial del acuerdo. Entramos en una etapa inédita, una etapa donde la ambición dependerá en gran parte en nosotros de hacer lo que hemos abordado en este acuerdo. Realmente de todo lo que pedían, Sánchez le ha dicho que sí a todo. Ha sido una carta de los Reyes Magos. No ha sido una negociación. Realmente nos lo han vendido como una negociación y no ha sido tal cosa. Junts pedía una amnistía que abarque a todos, un referéndum de autodeterminación que decían que no lo iba a haber. Decían también que querían su propia hacienda, que querían el estatus de país, que querían un relator internacional.
todo eso lo tienen. Tienen absolutamente todo. Cada cual es libre de decir lo que quiera. Yo, desde luego, y ellos lo saben perfectamente, porque lo hemos hablado mucho durante estos 10 meses, como lo sabe también la derecha. Porque yo, cuando estaba como líder de la oposición, siempre he defendido la Constitución, he defendido el Estado, he defendido la integridad territorial y la soberanía nacional de nuestro país. Ellos saben... Está en el Club de la Comedia contando chistes. Que no va a haber referéndum, que no va a haber quebrantamiento de la Constitución. Y fíjese, si tengo que aplicar la Constitución, el artículo 155, lo aplicaré. Con el consenso, no como hace y dice el PP y Ciudadanos, sin consenso, imponiéndolo, proporcional al desafío que se plantee por parte del secesionismo. Yo no quiero hacerlo, pero creo que ese camino, si se vuelve a retomar por parte de las fuerzas independentistas, deben saber que yo, como presidente del gobierno, actuaré con toda contundencia. Con toda contundencia quiere decir referéndum de autodeterminación, ley de amnistía, indultos, entregarles la hacienda, pagarles la deuda, meter un relator internacional y darles estatus de país. Es un chiste muy gracioso, ¿no? Es increíble lo de este tipejo. Que es la mayor calamidad que nos ha pasado, ya ha hecho bueno a Zapatero, que era prácticamente imposible. El PSOE negociará cómo otorgar la cesión del 100% de los impuestos a Cataluña y un cupo. El acuerdo recoge que Junts propondrá una agencia tributaria catalana y un sistema de financiación propio, y el PSOE ya se compromete a darle una especie de cupo encubierto. La cesión del 100% de los impuestos pagados en Cataluña y un cupo. El pacto que ha firmado el PSOE y Junts contiene estas medidas. La primera supone trocear la agencia tributaria, la creación de una agencia tributaria catalana independiente, lo que ya apunta a un cupo como el vasco. Este cupo se desarrollará además mediante una modificación de la Ley Orgánica de Financiación de las Comunidades Autónomas, del Fondo de las Comunidades Autónomas, que establezca una cláusula de excepción de Cataluña que reconozca la singularidad. Vale, es que son singulares, son distintos. Todo esto, las peticiones más maximalistas que venía planteando Junts y que ya reclamó en 2012 Artur Mas. De hecho, son enemigos de Cataluña porque esto va a crear muchísimo rechazo contra los catalanes. Aparte de suponer una traición, una gravísima traición a la región de Cataluña y a los catalanes que quieren ser españoles, esto sí que va a crear catalanofobia, porque estás dando a una región un trato de favor y estás creando un agravio comparativo entre unas regiones y otras. En cualquier caso, lo que el PSOE se compromete ya supone una especie de cupo encubierto, ya que además de prometer apostar por medidas que permitan la autonomía financiera y el acceso al mercado de Cataluña, incluye un diálogo singular sobre el impacto del actual modelo de financiación sobre Cataluña. Una bilateralidad ya completa que va mucho más lejos de la condonación de 15.000 millones de deuda que el PSOE pactó con Esquerra la semana pasada. Además, en el caso del acuerdo con los republicanos, se dice que habrá alguna fórmula similar para las comunidades de régimen común, lo que ha refrendado la vicepresidenta primera en funciones, Nadia Calviño. Las reuniones bilaterales con verificador PSOE y Junts se celebrarán en Suiza a partir del 20N. ¿Qué pasó el 20N? Que murió Franco. Ni más ni menos. Ni más ni menos. El 20N murió Franco, el 20 de noviembre de 1975. Fue el día de la muerte de Francisco Franco. Y lo han hecho coincidir porque el relato es muy sencillo. El régimen del 78 era heredero del franquismo, era un régimen de transición, iniciamos algo nuevo. Y eligen esta fecha para darle empaque a ello, para darle ese aroma a democracia, cuando realmente es todo lo contrario. Es un tufo hediondo a corrupción, a golpe de Estado, pero te lo van a vender de la otra manera. En las negociaciones entre Junts y el PSOE, Puigdemont ha logrado doblegar a Sánchez con la figura del verificador internacional. O sea que esto ya tiene estatus de conflicto entre dos países, gracias a Pedro Sánchez. Suiza, la semana del 20 de noviembre, aniversario de la muerte de Franco, será el escenario de la primera reunión entre la PSOE y Junts con la figura de un verificador internacional que compruebe los acuerdos alcanzados. Socialistas y separatistas han acordado que sea en este país, fuera de la Unión Europea, el que acoja el primer encuentro para encauzar la solución a un conflicto histórico. La solución no es tal porque esto es un problema creado por ellos y el conflicto histórico no existe. El fundador y líder moral de Junts, Carles Puigdemont, que ha alardeado del acuerdo en sus redes sociales, ha señalado que los integrantes de este mecanismo, en los que incluye la figura del verificador pactada con el PSOE, ya están designados. Los nombres todavía no han trascendido. A mí se me ocurren varios nombres. Pueden ser Nicolás Maduro, Arnaldo Otegi,
puede ser también, ¿qué te digo yo? El del Ortega, el del Frente Sandinista, puede ser Miguel Díaz-Canel, ¿no? Puede ser Mohamed VI, Putin también podría ser. Hay varios, ¿no?, que podrían mediar. Naturalmente, si un mecanismo independiente no puede ser ni catalán ni español, por lo tanto tiene que ser internacional, y si tienen que ser negociaciones, no se podrán desarrollar en el Estado español. El expresidente catalán ha manifestado que el acuerdo del PSOE y Junts para investir de nuevo al presidente del gobierno, Sanchinflas, abre una etapa inédita que se deberá saber explorar y explotar, y ha considerado que esta nueva etapa puede culminar en un acuerdo histórico. Bueno, pues por eso lo han hecho el 20N. También ha reconocido que el acuerdo, que ha cerrado sobre las 3:30 horas de la madrugada de este jueves, ha llegado en un clima de gran desconfianza entre ambas partes. Bueno, si estaba negociando el PSOE y era a esas horas de la madrugada, no os extrañe que haya sido en un puticlub con rayas de coca de por medio, que es como le gusta al PSOE cerrar los acuerdos. Bueno, los acuerdos no, los golpes de Estado. Puigdemont ha recordado que en la conferencia que realizó el 5 de septiembre para exponer las condiciones para negociar la investidura, hacía falta cumplir dos condiciones, que a la hora de firmar el documento ya se han dado. Una era la eliminación del independentismo como objetivo de las fuerzas de seguridad españolas, y la otra la supresión de toda referencia al independentismo en el informe de la Europol. Pues nada, esto ya está perfectamente legitimado. Y podrá ser legal si lo han cambiado, pero no es legítimo. Podrá ser legal si lo han cambiado, pero no por ello está bien. También era legal quitarle las propiedades a los judíos, también era legal tener afroamericanos esclavizados, todo eso era legal y no por ello estaba bien. Los sindicatos, comisiones obreras y UGT aplauden los pactos de Sánchez y apoyan la amnistía, normal, porque son los brazos, los lobbies del PSOE. No son sindicatos porque no se financian con la cuota a los afiliados, son lobbies del poder porque se financian con el dinero del Estado. ¿Qué deberían de estar haciendo si fueran sindicatos? Pues una huelga general para parar la amnistía. ¿Qué están haciendo? Aplaudir, porque quien paga manda. Los sindicatos, comisiones y UGT han valorado positivamente los distintos acuerdos alcanzados por el presidente del gobierno en funciones, Pedro Sánchez, para conseguir su investidura, y han pedido que la próxima legislatura tenga un claro contenido social. No ya la próxima legislatura, todo lo que hay a día de hoy es ilegítimo e ilegal. Sánchez no es el presidente en funciones. Sánchez no es el presidente en funciones. Sánchez es un tirano que ha dado un golpe de Estado. En España hay una presidencia que está ahora mismo siendo usurpada por un tirano. Sánchez no tiene que estar mandando porque Sánchez debería de estar sentado en la sala 2 de lo penal del Tribunal Supremo dando explicaciones de por qué ha dado un golpe de Estado. Entonces, eso tiene que quedar muy claro. No ya es la próxima legislatura es ilegítima. El gobierno en funciones desde hoy es ilegítimo. Está usurpando un poder que no le corresponde, porque han intentado dar un golpe de Estado. España necesita recuperar cuanto antes un gobierno en plenas funciones que afronte con sensibilidad social los importantes retos que tenemos como país, han subrayado. En la relación a la ley de amnistía, los dos sindicatos han afirmado ser conscientes de las polémicas. No son sindicatos, vuelvo a repetir. Son lobbies del poder. No son sindicatos. Santiago Abascal iniciamos una resistencia civil que solo acaba con el dictador en el banquillo o lo que nos oponemos en la cárcel. El presidente de Vox, Santiago Abascal, ha tildado de acuerdo golpista al pacto entre Junts y PSOE, que incluye la amnistía a los golpistas del Procés. El único político que está diciendo que esto es un golpe de Estado es Santiago Abascal. Hoy se ha cometido un golpe de Estado. El único líder de un partido que ha reconocido que hoy ha ocurrido un golpe de Estado es Santiago Abascal. Se ha dado a conocer un acuerdo entre traidores. Es muy posible que acaben traicionándose entre ellos. Mientras tanto, debemos ser conscientes del peligro que enfrentamos. El autócrata no se conforma y en esta legislatura quiere ser un dictador, ha señalado el líder de Vox. Se ha puesto en marcha el golpe contra la nación, contra la democracia y contra la ley. Comienzan un periodo negro en la historia de España. Quiero, en primer lugar, compartir con ustedes nuestra conmoción por el intento de asesinato de nuestro amigo y de quien fuera presidente de Vox, Alejo Vidal Cuadras. Un hombre caracterizado precisamente por su defensa de la nación, de la libertad y de las instituciones en Cataluña, y un hombre también caracterizado durante toda su etapa política por defender la libertad frente a regímenes fundamentalistas. Gracias a Dios, parece que Alejo Vidal Cuadras está fuera de peligro
y queremos hoy transmitir a su familia nuestro cariño y nuestro apoyo. También manifestar nuestro deseo de que las fuerzas de seguridad del Estado atrapen cuanto antes a estos asesinos y que nadie les amnistíe nunca. Y lo digo porque precisamente el motivo de esta comparecencia era otro. Y quiero recordar que este gobierno en funciones está sostenido con el apoyo de partidos que no han condenado este tipo de crímenes durante 40 años. Y está sostenido por partidos que no condenan el terrorismo de Hamás en estos momentos. Y quiero recordar también que el motivo de la comparecencia, que es el anuncio del acuerdo de investidura entre el Partido Socialista y Junts, incluye precisamente la amnistía a los delitos de terrorismo callejero. Se ha puesto en marcha en el día de hoy definitivamente el golpe contra la nación, contra la democracia y por lo tanto comienza un periodo negro en la historia de España. Los golpistas del PSOE y de Junts han sellado hoy su amenaza a la unidad nacional y a la ley, con un acuerdo golpista que implica claramente la abolición del Estado de Derecho, el principio del fin de la democracia y la deslegitimación de todas las instituciones, desde la corona al Poder Judicial, pasando por los parlamentos, de todas las instituciones que nos han permitido a los españoles vivir en convivencia, en paz y en libertad durante los últimos años. Un acuerdo golpista que también implica una clarísima amenaza a la soberanía nacional de los españoles. En primer lugar, porque abre la puerta y legitima un referéndum de secesión completamente ilegal, inconstitucional. Lo veíamos antes, el artículo 1 y el artículo 2 de la Constitución. Que pone en riesgo la base de nuestra convivencia, que es la unidad de nuestra patria, y porque además acepta una mediación internacional deslegitimando aún más a nuestra nación y minando aún más nuestra soberanía. Frente a la amenaza más grave a nuestra convivencia pacífica durante los últimos años, durante nuestra historia reciente, yo quiero reiterar en el día de hoy que no es el momento de los partidos. Al contrario, es el momento de que los españoles aparquen sus diferencias partidistas, que las olviden temporalmente para defender lo más importante, para defender lo que nos une. A las palabras de Santiago Abascal habría que agregar que debería de haber una huelga general de carácter indefinido para parar la amnistía. Yo no puedo convocar eso, ya sabéis que tiene que ser una plataforma. Yo creo que desde el Sindicato Solidaridad se debería convocar una huelga general y ahí sí, todos los que tengamos cierto alcance, el que tenga más o menos alcance, el que tenga 500 amigos en Facebook, el que tenga algún grupo de WhatsApp, todos lo que tenemos que hacer es difundir esa huelga general y mantenerla en el tiempo hasta que claudique el gobierno. No basta con, ya después de lo de hoy, no basta con reunirse, que también, que hay que seguir haciéndolo, frente a las sedes del PSOE. Es más, con más razón, tenemos que ponernos frente a las sedes del PSOE. Pero desde una plataforma como Pie en Pared de Girauta, o como Solidaridad, o como cualquier otro tipo de organización o plataforma, lo que hay que hacer es llamar a la huelga general indefinida y prolongarla en el tiempo todo lo que haga falta para tumbar esto. Y en caso de que no se pueda hacer, en caso de que no tenga suficiente alcance, pues ya ahí habría que valorar el tema del agorismo, que es trabajar al margen de la hacienda, hacer todo en B, que no se entere absolutamente nadie del Estado de lo que tú estás haciendo, para cortarles la financiación e incluso el outlook o cierre patronal, o incluso forzar a la banca a posicionarse del lado de la Constitución y de la unidad de España, provocando una crisis bursátil, sacando de manera simultánea a todo el mundo el dinero a la vez. Pero eso, claro, implicaría ir escalando las cosas poco a poco. Habría que ver hasta dónde es capaz de aguantar el PSOE. Pero hay que hacerlo. Hay que moverse. Hay que plantar cara. No se puede permitir, o desde luego, independientemente de que no sirva para nada, simplemente el saber nosotros hemos estado en el lado correcto de la historia. Nosotros hemos hecho lo que hemos podido. Hay un dicho que dice que para que el mal triunfe basta con que el bien no haga nada. Aunque el bien haga algo, el mal puede triunfar, pero por lo menos que nosotros tengamos la conciencia lo suficientemente tranquila de saber que hemos hecho lo correcto, de saber que nos hemos posicionado del lado del bien y contra Pedro Sánchez y su golpe.
Y con esto acaba el, entre comillas, podcast de hoy. No ha sido un podcast al uso, porque solo ha habido una noticia, pero es tal la gravedad de lo que ha sucedido hoy que no se podía hacer un programa normal. No se le podía quitar tiempo a esta noticia metiendo economía o política internacional. Sea como fuere, es muy importante que las concentraciones frente a las sedes del PSOE continúen, que se mantengan en el tiempo, que se ponga el foco internacional en lo que está haciendo Pedro Sánchez. Hay que ponerle en un compromiso internacional. Tiene que quedar claro, hay que obligar a los medios de comunicación a escribir titulares, aunque tergiversen la información como lo están haciendo, pero obligarles a hablar, aunque manipulen, que tengan que pronunciarse. Y sobre todo, hay que grabar todo con los móviles y difundirlo por las redes sociales, para que toda España vea lo que está pasando. Eso es lo que tenemos que hacer, intentar, a como dé lugar, frenar este golpe de Estado que está perpetrando el Partido Socialista Obrero Español.